Bendiga, hermanos, tengan muy buenas noches este día domingo 27 de noviembre. Ya poquitos días para que se termine el año. Gracias a Dios ahora ya tenemos un clima más agradable, más fresco a estas alturas del año. Qué bendición es, eso ya no es una interferencia para nuestra estadía en la casa del Señor. Siempre que me estoy preparando para venir al templo, a la casa de Dios, con mucha frecuencia viene a mi mente aquel pasaje del Salmo 133 que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo no sé si usted se emociona cuando se está listando para venir a la iglesia, o no le causa alegría a usted eso. A mí me llena de alegría venir a la casa de Dios a compartir la presencia de Dios, la alabanza, la adoración, la palabra con todos ustedes. Disfruto de estar con ustedes en la casa de Dios. Así es que, qué bueno, hermano, alegrémonos por eso, alabemos a Dios por su bondad para con nosotros. Hoy vamos a seguir hablando de la gran historia, pero antes de hablar, de entrar en el tema, quiero recordarle que siempre allá en la librería hay una copia del contenido. Vamos a denominarlo, para hacerlo de manera genérica, el boletín, ¿sí? El boletín de esta semana ya está. ¿Qué contiene el boletín? Contiene la narración del capítulo de la gran historia que vamos a escudriñar hoy. Ahí está una breve narración, ¿verdad?, del capítulo, de la parte de la historia que corresponde a este día. ¿Qué más hay? Hay una guía devocional para que usted cultive el hábito de tener intimidad con Dios. Hay una cita, no una cita, para cada día hay una serie de citas que están relacionadas con el tema que estamos desarrollando de la gran historia. La historia del reino de Dios, la historia de la creación. Ahora, además de la narración y de una guía devocional, también está una copia del contenido, las citas bíblicas y los puntos que tratamos esta noche en el mensaje, para que usted tenga ahí un marco de referencia. Si usted quiere ir a contarle a otro la gran historia, usted ya tiene: hermano, yo no me acuerdo qué fue todo lo que dijo. Ahí tiene usted una copia de eso y es gratis. Eso es quizás también algo bueno, ¿verdad?, que es gratis. Así es que solo tiene usted que ir allá y tomarla. Alguien me preguntó un día: mire, hermano, ¿y por qué no los dan a la entrada a todos? Y hubo una razón por la que no lo hacemos. Y dijimos: mejor que al que le interese, que lo tome, porque ya otras ocasiones le hemos dado y la gente lo que hace es tirarlo a la basura. Y tampoco creemos que eso está bien, que desperdiciemos los recursos del Señor. Entonces nosotros sacamos una cantidad promedio. Si vemos que hacen falta, pues vamos y sacamos más copias, ¿verdad? Tenemos la bendición que ahí tenemos las herramientas para poder hacerlo. Así es que si usted quiere una copia, allá en la librería están y son gratis. Bueno, vamos a leer. Con eso vamos a comenzar cada domingo. Vamos a leer la parte de la narración, porque no todos tienen el boletín. Entonces vamos a leer para que al menos usted escuche esa parte de la narración. Así es que voy a comenzar haciendo una conexión entre el último capítulo que hablamos de la creación del hombre. Eso fue la última parte que hablamos de la caída de Adán y Eva. Hablamos de los delegados del rey. Ese era el tema de la semana anterior. Cómo el hombre se constituye como los delegados de Dios en la tierra para representar el reino, para manifestar y proclamar el reino de Dios y triunfar sobre las huestes del mal, que son quienes se rebelaron allá en la presencia de Dios. Vamos a leer entonces. Dice: los capítulos del 1 al 11 del libro de Génesis nos narraron la historia de una humanidad creada para gobernar, caída y obstinada en el pecado y la rebelión. Dios lo sostiene en su tierra por su pacto de gracia. De eso hablamos la semana pasada, del pacto de gracia, que aunque el hombre cayó en pecado y se rebeló, se dejó contaminar con la rebelión, Dios hizo un pacto con él. Aunque no lo merecía, Dios prometió que de la descendencia del hombre triunfaría sobre la simiente de Satanás. Sigo con la narración. Ahora encontramos a Dios introduciendo su perfecto plan de vida y bendición. Le habla a Abraham y le pide que salga de su tierra a los 75 años.
hace un pacto con él, le promete tierra, bendición y un pueblo que será de bendición a todas las familias de la tierra. Este es el tipo del reino de Dios. El pueblo de Dios en la tierra de Dios con la bendición de Dios. La narrativa divina del presente periodo, comprendido entre los años 2000 a 1000 antes de Cristo, nos cuenta cómo por medio de este pacto Dios levanta de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob un pueblo que no era pueblo. Lo liberta de la esclavitud de Egipto, lo introduce a la tierra que les había prometido, estableciendo su gobierno por medio de jueces. Sin embargo, el pueblo, rechazando el gobierno establecido por Dios, le pide rey conforme a todos los pueblos de alrededor. Dios, por medio de Samuel, les advierte la forma de gobernar opresiva del rey que han pedido, y por su mandato unge a Saúl como el primer rey de Israel, quien se rebela y es desechado. Dios prepara a un pastor como rey, David, conforme a su corazón, tipo del Mesías o ungido que vendrá a aplastar la rebelión en contra de Dios. La narración cierra con David establecido como rey de Israel, alabando y anunciando a Dios como el verdadero rey que ha de reinar para siempre. Este es el resumen de la gran historia narrada por Dios. Ahora les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Por cierto, ya notamos que hay un error. Ahí es los que tienen el boletín, donde dice el texto abajo del título, dice Génesis 3, ¿verdad que así dice? Es Génesis 12. Así que hágale la corrección si tiene un bolígrafo, porque ahí hubo un error. Es Génesis 12 del 1 al 3. Así es que vamos en nuestras Biblias a Génesis 12. Ahí disculpe que fue error al redactar el bosquejo, error involuntario de dedo en la máquina y pusimos 3 en lugar de 12. Es múltiplo, así que no hay mucho problema. Génesis 12 del 1 al 3. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Trajo su Biblia? Traiga su Biblia a la iglesia, mi hermano. Sí, eso es una costumbre que no debemos dejar. Dice el verso 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos que hables a nuestra vida en esta noche. Disipa todos aquellos pensamientos que nos puedan distraer, desviar nuestra atención, que puedan estorbar que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Quita cualquier obstáculo, Señor. Toma el control de nuestras vidas, cautiva nuestros pensamientos, ministranos con tu palabra, con tu espíritu, llénanos de ti, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría, del conocimiento tuyo, Señor. Danos esta noche, tenemos hambre, tenemos sed de ti, Señor. Hemos venido a este templo a buscar tu presencia, hemos venido a adorarte, Señor, hemos venido a llenarnos de ti. Así es que te suplicamos, llénanos, Señor. Sacia nuestra hambre y sed esta noche. Padre, en tus manos nos encomendamos, en las manos de tu Espíritu Santo, para que sea Él haciendo la obra en nosotros. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están esta noche en tu casa, Señor, y por todos los que van a oír también esta palabra a través de los diferentes medios de comunicación, como la radio o el internet, Señor. Gracias, papito. Bendícenos en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El relato de hoy comprende desde el momento en el que Dios llama a Abraham para constituir a una simiente, a una descendencia para Dios. Ya vamos a ver un pasaje por ahí en el que nos expresa que Dios
ha querido, siempre ha sido su deseo, el constituir para sí un pueblo. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, Adán y Eva en el huerto del Edén, el plan era que el hombre llenara la tierra de una simiente que temiera a Dios, de una simiente que obedeciera a Dios, de una simiente que honrara a Dios. Pero en el capítulo anterior veíamos que después que Dios creó al hombre, tristemente fue engañado, se dejó engañar por la serpiente, que era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Se dejó engañar y cayó en rebelión también, se dejó infectar con la rebelión. Y eso provocó que se viniera al mundo la muerte, la condenación y la maldición. Entonces, a partir de ahí, de la caída del hombre, veíamos que de continuo los deseos del hombre solamente eran, ¿qué, hermanos? El mal. Decíamos que el hombre caído es egocéntrico, solamente busca su propia satisfacción, solamente busca satisfacer sus deseos, sus pasiones. Entonces, Dios, a pesar de la caída del hombre, Dios hizo un pacto con él, diciendo que aún después de haber caído, Dios iba a levantar de los lomos de Adán una simiente que triunfaría sobre la simiente del mal. Ese es el pacto de gracia que Dios hizo. Y hoy lo vamos a ver, porque ahora Dios ya no solamente hace la promesa, ahora Dios llama a un hombre. Llama, en este caso, a Abraham, y con él Dios hace un pacto que también manifiesta la gracia de Dios. Abraham fue un hombre a quien Dios consideró un hombre fiel, no perfecto, pero sí un hombre fiel en medio de una humanidad depravada. Quiero que vea conmigo, por favor. Ya vamos a volver a Génesis, vaya conmigo a Nehemías, capítulo 9. Veamos los versículos del 6 al 8. Nehemías capítulo 9, versículos del 6 al 8. Veamos lo que nos dice esta parte de la escritura. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Ahí está declarando que todo el cosmos fue creado por Dios, la tierra y todos los que están en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, es decir, tú les das vida. Tú creaste todo y tú le das vida. Y a los ejércitos de los cielos, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que, ¿qué dice? Que escogiste. Volvemos al tema de la elección. No fue Abraham quien escogió a Dios, fue Dios quien escogió. ¿Para qué lo escogió, hermanos? Leamos. Dice: el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham, que quiere decir padre de multitudes, y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste, ¿qué hizo Dios con él? Un pacto. Y el pacto es un pacto de gracia. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergueseo, para darle, ¿a quién dice? A su descendencia, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Es decir, que Dios hizo un pacto, lo que estábamos leyendo en el capítulo 12 de Génesis. Dios hizo un pacto con Abraham, pero fíjese que nosotros llamamos a eso un pacto, pero la definición de pacto, según la definición etimológica de pacto, es un acuerdo entre dos o más partes. Pero si usted lee el capítulo 12, los primeros, bueno, si examinamos los 3 versículos del capítulo 12 de Génesis, dígame cuál era la parte que tenía que hacer Abraham en ese pacto. ¿Cuál era la parte que tenía que hacer Abraham? Solamente hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Todo lo demás lo haría Dios. ¿Y cuál fue el pacto que Dios hizo con Adán en el huerto? Lo veíamos la semana pasada.
¿Qué le dijo Dios al hombre? Lo puso en el huerto y le dijo: señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda la creación. Disfruta de todo lo que he creado. Ahí está el árbol de la vida, disfruta de él. Solamente tienes que obedecerme. Y Abraham, ¿qué fue lo que Dios le pidió que tenía que hacer? Obedecerle. Y él lo iba a bendecir, iba a levantar de él una gran nación, un gran pueblo, una gran descendencia, y que los iba a bendecir. Y no solo los iba a bendecir, sino que este pueblo, la descendencia de Abraham, sería bendición para la tierra. Ese es el pacto de gracia. Es decir, que la mayor parte la iba a hacer ¿quién? Dios. Lo único que Abraham tenía que hacer era obedecerle a Dios. Y entonces vemos que Dios escoge a Abraham, porque menciona el libro de Nehemías que lo consideró un hombre fiel. Y en él, en Abraham, Dios también escoge desde antemano a todos los que seríamos de la fe en Abraham. Ya hemos visto en el estudio que tuvimos de la carta a los Gálatas, veíamos que los descendientes de Abraham no son los israelitas biológicos, sino que son los que creen en el Dios de Abraham. Esos son los descendientes de Abraham. Y ahí estábamos usted y yo también contemplados como descendientes, como la simiente de Abraham, como la simiente de Dios, el pueblo que Dios escogió en Abraham. ¿Para qué? Para que lo representáramos en la tierra. Ya vamos a ver cuáles eran los propósitos de escoger a ese pueblo. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 1, versículos del 4 al 5. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, cuando Dios escogió a Abraham, no solo escogió a Abraham, ¿a quiénes más escogió Dios en ese momento? ¿Aló? Según lo que acabamos de leer en Efesios, ¿a quién más escogió? Ni idea. A usted y a mí, ahí nos escogió Dios también. Cuando Dios llamó a Abraham, ahí íbamos. ¿Por qué íbamos usted y yo ahí? Porque decíamos que Dios lo sabe todo. Y todo lo que existe, Dios lo creó. La historia marcha tal y como Dios lo ha establecido. Entonces, nosotros estábamos ahí porque ya Dios había previsto eso. Somos los descendientes de Abraham. Dios nos escogió no por ser buenos, no por ser perfectos, sino porque a Dios le plació en su gracia escogernos como su pueblo y sus representantes aquí en este mundo. Luego, Dios en el capítulo 12 de Génesis, Dios dice: haré de ti una nación grande. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha pensado en tener un pueblo numeroso en la tierra. Ese fue el mandato que Dios le dio a Adán desde que lo creó. Dios le dijo que llenaran la tierra, dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios después que creó al hombre y a la mujer, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Era o no era el deseo de Dios que su pueblo llenara la tierra? ¿Sí o no? Y cuando dice su pueblo, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de todos los seres humanos? ¿O es que Dios lo que pretende es que su pueblo, los que temen a Él, los que creen en Él, llenen toda la tierra? ¿De quiénes estará hablando? ¿De todos o de los que temen a Dios? Dios está hablando de los que temen su nombre. Y ese sigue siendo el plan de Dios. Por eso es que en el libro del Evangelio de Mateo dice que cuando sea anunciado el reino de Dios a toda la tierra, entonces vendrá el fin, porque tenemos antes que cumplir con el deber de anunciar el reino de Dios a toda la tierra, y que todos los que Dios ha previsto, predestinado, que han de creer en Él, hasta el último haya entrado a su redil. Eso es parte de
del plan de Dios, llenar la tierra del conocimiento de Dios, llenar la tierra del temor de Dios. Y llegará un día en que eso así será. Yo les he venido anticipando el fin de la gran historia. El fin de la gran historia es que del mundo serán suprimidos todos los gobiernos humanos, todos los reinos humanos serán suprimidos. Y solamente ¿qué quedará? El reino de Dios. Y allá el libro de Apocalipsis habla de que todos nos vamos a presentar delante del trono de Dios, y los que creen en el Señor tendrán vida eterna con Él en los cielos nuevos y tierra nueva que describe el libro de Apocalipsis. Y los que no creyeron en Dios y los que no temieron a Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Juntamente con el diablo y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego que arde eternamente. Entonces vemos que el fin, la tierra, ¿de quién va a estar llena los cielos nuevos y la tierra nueva? Del pueblo de Dios, de los que temen a Dios, porque ese es el plan. Solamente que nosotros, como representantes del reino de Dios en la tierra, Dios nos creó para eliminar, para destruir y acabar con la rebelión cósmica. Ese término de cósmico, oye, no voy a pensar que es algo esotérico o astral. Es que el cosmos, hermano, es el término que se utiliza para referirse a toda la creación. Y toda la creación no solo es la tierra, es todo el universo. Y la rebelión no tuvo lugar en la tierra. ¿Dónde tuvo lugar la rebelión del diablo y sus ángeles? En el cosmos, es decir, en toda la creación. Que Dios lo lanzó a la tierra, esa es otra historia, y aquí es donde se va a resolver el conflicto del cosmos. Por eso digo, la rebelión cósmica tendrá final en la tierra. Imagínense que nosotros somos los protagonistas del final de esta historia, ¿cómo se dice? Del desenlace de esta rebelión y de esta historia. Ok, ahora Dios quiere llenar la tierra con su pueblo, con su descendencia, porque Dios busca para sí mismo una descendencia. Y hay otro detalle a tomar en cuenta. Ese pacto, los descendientes de Abraham, Dios escogió a ese pueblo de Israel, los que llamó luego el pueblo de Israel, a quienes Dios escogió para que fueran testigos de Él entre todos los pueblos de la tierra. Y ese pacto que Dios hizo, la Biblia también nos testifica que fue por gracia. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Versículos del 6 al 8. Después que Dios escoge a Abraham, años después, Dios les da testimonio de por qué los escogió. ¿Cuál fue el parámetro, el criterio? Le dice Dios al pueblo a través de Moisés: porque tú eres pueblo santo, le dice a Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué es santo? Decíamos, hermano. Tú eres el pueblo que Dios ha apartado para Él. Yo digo, apártenme a este pueblo, es mi pueblo. Y si alguien le preguntara: Dios, ¿y por qué escogiste a Abraham y a su descendencia? Porque quise. ¿Y por qué no escogiste a otro? Porque no quise. Sí, eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios escogió a Abraham porque Él quiso, fue su deseo. Dice entonces: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo. Entonces, ¿qué somos nosotros para Dios? Un pueblo especial. Eso es razón suficiente para sentirnos alegres, hermanos. Usted y yo somos especiales para Dios. Pero también Dios quiere que nosotros, el saber estas cosas, nosotros también actuemos de tal manera que agradezcamos a esa elección divina. Sigo leyendo. Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero aclara Dios, no por ser vosotros más, o sea, no porque sean más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿A quién le está diciendo Dios estas palabras? A la nación de Israel, a los descendientes de Abraham, los descendientes biológicos de Abraham. A ellos les está diciendo: yo los escogí allá cuando llamé a Abraham, ahí estaban ustedes, yo los escogí para que sean un pueblo santo para mí, que sean especiales para mí.
y no los he escogido para que no se la crean. Eso es algo que si nosotros ahora le dijéramos a un judío, probablemente nos odiaría. Si le dijéramos a un judío, mira, si tú no eres más especial que nadie, dice la Biblia que ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿O no dice eso la Escritura? Y entonces, ¿por qué los escogió Dios? Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y Él quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Ok. ¿Por qué entonces Dios escogió al pueblo de Israel? Es decir, a Abraham, para su pueblo. ¿Por qué lo escogió? Porque los amó. ¿Y por qué los amó? Porque quiso. Hermano, pero es que eso no está bien. Dios tendría que explicarnos por qué escogió a Abraham. Y usted y yo, ¿quiénes somos para cuestionar a Dios? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Darle gracias por habernos escogido. Porque como leíamos en Efesios, cuando Dios eligió a Abraham y lo llamó, ahí estábamos nosotros incluidos en ese llamado. Éramos la descendencia. La carta de los Romanos nos aclara que Israel, el Israel de Dios, no son los que son circuncidados, ni los que son descendientes biológicos de Abraham, sino que es judío aquel que lo es interiormente, aquel que es de la fe de Abraham, aquel que cree en el Dios de Abraham. Ese es el judío de verdad, el judío que aquel dice cuya gloria no viene de los hombres, sino de Dios. Ok, entonces vemos confirmado que el pacto que Dios hizo con Abraham sigue siendo un pacto de gracia. Ahora, después que Dios escoge a Abraham, sucedió algo con ese pueblo que Dios escogió. Hubo un momento que se vino una crisis en la tierra. Ustedes conocen la historia. Voy a resumirla por tiempo. José, que es descendiente de Abraham, tuvo vamos a ver esto ya cuando está terminando la vida de José. José estaba en la cárcel y el faraón rey de Egipto tuvo un sueño, una visión. ¿Cuál fue el sueño? 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y luego venían las 7 vacas flacas y se comían a las vacas gordas. Y este sueño intrigó al rey, al faraón. Y como no encontraba cuál era su interpretación, él pidió que buscaran a alguien. Y el copero o el panadero, yo siempre me confundo, no sé quién se murió y quién quedó vivo. ¿Quién quedó vivo? El copero. Y el panadero se murió, ¿verdad? Va. Entonces el copero le dice: hey, ahora que mencionas eso, me acabo de acordar que yo le debo un favor a un compadre de la cárcel, hombre. Tuve un compadre ya que me hizo el favor y dijo que aquel se iba a morir y que yo iba a ser restituido en mis labores, y aquí estoy. Y yo le dije que cuando estuviera aquí le iba a echar la mano y se me había olvidado. Ese es bueno para interpretar sueños. Y fueron a llamar a José. Y José interpretó el sueño de Faraón, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo qué era lo que significaba el sueño? Van a haber 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Así es que la recomendación es que en esos 7 años de abundancia se amontone alimentos, provisiones, para que podamos aguantar los 7 años de escasez que habrá. Y las cosas sucedieron tal y como Dios se lo dijo a Faraón. Y Faraón, al ver aquella revelación divina, quedó impresionado y dijo: ¿quién mejor que este muchacho, que es el que ha interpretado este sueño, para administrar el reino de Egipto y poder llevarlo adelante en este tiempo que se viene? Entonces José se convierte en el gobernador de Egipto. Vámonos a Génesis 45, versículo 5. Le ubico la historia porque es parte de las cosas. Ya va a ver cuál es la relación que tiene esto con esta parte de la gran historia. Génesis 45, 5. Cuando por fin José, ya siendo el gobernador, se da a conocer a sus hermanos que llegaron a buscar provisiones en aquel tiempo en que estaba ya la escasez.
Él se da a conocer, porque a eso llegaron los hermanos a buscar alimentos, porque escaseaba en la tierra el alimento. Dice el versículo 5, José se revela, se da a conocer a sus hermanos. Ahora pues les dice: no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque ¿para qué? Dice, mis hermanos, para preservación de vida me envió Dios delante de. O sea que José llegara a Egipto era parte del plan de Dios para preservar ¿a quién? A su pueblo. Sigamos leyendo. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan, ¿cuántos dice? 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega, o sea, no habrá cosechas. Y Dios, oiga cómo José entiende que es por qué estaba él ahí. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, les dice José: no me enviasteis vosotros acá, porque ellos lo habían vendido. No me enviasteis vosotros acá, sino ¿quién? Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tiene. Entonces José aquí le está diciendo a sus hermanos que la razón por la que él llegó a Egipto, tal como el sueño que él tuvo que iba a ser grande, ¿para qué fue entonces la razón de que él fuera enviado a Egipto? Para preservar al pueblo de Dios. Voy a resumir la historia por tiempo. Pasaron 430 años después de esto. El faraón que les abrió la puerta para que llegaran a habitar en Egipto ya no vivía. Ahora era otro faraón, un hombre malo, opresor, y convirtió a los israelitas ¿en qué? En esclavos, y los oprimió duramente. Y a causa de la dura servidumbre y de la opresión de la cual eran objeto los israelitas, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios en aquella gran opresión. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó el clamor de ellos. ¿Y qué hizo ahora? Llamó a otro. Llamó a Moisés y le dijo: allá está mi pueblo y los están oprimiendo, y a mí eso no me gusta. Así que me los vas a ir a sacar. Y vámonos a Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 10. Estoy contando esa parte de la gran historia. Dios escogió a Abraham, a un pueblo, porque él quería llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Y como para preservarles la vida en aquel tiempo de hambre, los llevó a Egipto. Pero cuando las condiciones en Egipto ya no eran las mejores, entonces Dios sigue moviéndose en la historia y ahora los lleva a otro lugar. Dice en el versículo 7, le dijo Dios esto a Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido, ¿para qué dice? Para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra. Bueno, y cuando lo llevaron a Egipto, ¿para qué lo llevaron? Para que no les faltara nada, para preservarles la vida. Bueno, se lo voy a resumir. Dios llevó a Egipto al pueblo de Israel para asegurarles su bienestar. Pero cuando ya no habían condiciones de bienestar ahí, ahora decide llevarlos a la tierra de Canaán. ¿Para qué? Para asegurarles su bienestar. O sea que usted y yo podemos encontrar aquí una conducta que podemos establecer como un patrón de Dios. Dios siempre busca el bienestar para su pueblo. El plan de Dios siempre es que su pueblo tenga bienestar. Dice, sigamos leyendo el versículo. Estábamos en el versículo
8, ¿verdad? Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto, ¿a quién dice? A mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, ¿y ese Israel quién era? Es al que Dios llamó allá a través de Abraham cuando le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y será bendición, y a los que te maldigan los voy a maldecir, y a los que te bendigan los voy a bendecir, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese fue el pacto de Dios con Abraham. Ahí estábamos usted y yo. Esa es parte de la historia. Dios dijo, como el hombre había insistido en su egocentrismo, había insistido en la maldad, entonces ahora Dios dice: voy a escoger a un pueblo, voy a escoger a un hombre y le voy a dar mis leyes para que se diferencien de todos los demás. Y Dios les dio leyes. Ahí es donde aparece la ley de los judíos, ahí es donde aparece el Pentateuco, las leyes que fueran dadas a Israel, porque Dios quería para sí un pueblo que fuera diferente a todos. Y hay una cosa particular de la ley del pueblo de Israel: es, como dicen muchos, la única religión monoteísta en el mundo. Solamente tienen y ese Dios es invisible. Todos los demás pueblos tenían muchos dioses y todos eran visibles. Eran figuras de hombres, de criaturas, de personas, el sol, la luna, las estrellas, los animales, qué sé yo. Se hacían dioses de cualquier cosa, pero Israel tenía un solo Dios. Y cosa peculiar, ese Dios no tenía nada que lo representara, no había una figura que adorar. Eso era de las cosas que Dios hizo. O sea, Dios le mostró al pueblo de Israel que Él detesta la idolatría. Pero les dio leyes. Él escogió a un pueblo y les dio leyes para que fueran diferentes de todo lo demás. ¿Qué otra cosa pasa después en la historia? Dios, siempre buscando su bienestar, los lleva a la tierra prometida. Ahí estamos, en esa parte de la historia estamos. Dios escogió a Abraham, luego los lleva a Egipto para preservarlos, luego los saca de Egipto cuando las cosas estaban difíciles y los lleva a una tierra en la que ya no serían esclavos, sino que serían libres y serían señores en aquella tierra. Y Dios los iba a bendecir porque era tierra en la que fluye leche y miel. Pero adivine qué hizo el pueblo de Israel estando ahí. ¿Qué hicieron? Dos cosas hicieron, que yo se las quiero también señalar. Otra vez aparece la naturaleza egocéntrica del hombre, la rebeldía, aparece la prevaricación. Dos cosas hicieron. Número uno, vaya conmigo a Jueces capítulo 17, versículo 6. El tiempo de los jueces. Vino un tiempo en el que Dios al pueblo empezó a levantarle jueces, hombres que se encargaban de dirigir al pueblo, a la nación, de juzgarlos, de amonestarlos de parte de Dios, de mostrarles el camino agradable a Dios. Pero el pueblo insistía en esto. En Jueces 17:6 dice, ¿están conmigo? En aquellos días no había. Y cuando dice que no había rey en Israel, ¿a qué se refiere? ¿Tenían o no tenían rey? ¿Quién era? Dios es nuestro rey. ¿A qué rey se referían? No tenían una monarquía, no tenían a un hombre ahí como un soberano, un rey sobre ellos. Y dice, en aquellos días no había rey, o sea, no había quien gobernara eternamente. ¿Y qué pasaba con el pueblo? Cada uno hacía, ¿cómo se llama eso? Anarquía. ¿Qué había entonces en medio del pueblo? ¿Y qué es anarquía? Hacer lo que a cada uno le dé la gana. Yo adoro a quien me da la gana. Y dígame si nosotros no tenemos un poquito de eso. No tenemos un poquito de anarquía en nuestras vidas. Más quizás, ¿verdad, hermano? Ay de ustedes que uno vaya a querer dirigir sus vidas a través de la palabra de Dios desde aquí del púlpito.
¿Y usted quién es para darme órdenes a mí? Si yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Vete, ahí me anda diciendo que quiere que ore, que quiere que vaya a contarle la gran historia a otra gente. ¿Cómo que él me manda? Es que para eso nos puso Dios en la tierra. Y le quiero contar que ya vamos a llegar ahí, pero espero me alcance el tiempo. Que Dios escogió a un pueblo porque Él quería un pueblo para sí mismo, pero parte de la tarea de ese pueblo era hacer luz en las naciones. Y después se lo dijo Dios a la iglesia, que nosotros somos la luz del mundo. Estamos aquí para manifestar la gloria de Dios. Estamos aquí para anunciar el reino de Dios. Estamos aquí no para vivir para nosotros mismos. De nuestras necesidades Dios se hará cargo. Él dijo: busquen primero el reino de Dios y yo me voy a encargar que no les haga falta nada. Pero nosotros hemos confundido las cosas y buscamos las cosas nuestras y nos olvidamos del plan eterno de Dios. Y eso es necesario recordárselo a la iglesia. Tenemos que dejar de ser egoístas. Tenemos que dejar de ser egocéntricos y enfocarnos en el plan de Dios. Para eso Dios nos está revelando estas cosas. Y mi hermano, mientras usted y yo caminemos en el plan de Dios, aquí usted puede ver que cuando Dios vio que el pueblo estaba amenazado con aguantar hambre, ¿qué hizo Dios? Los llevó a un lugar donde sus necesidades serían cubiertas. Cuando las cosas ahí ya no estaban bien, ¿qué hizo Dios? Los sacó de ahí con mano poderosa y los llevó a una tierra en la que fluye leche y miel. Y cada vez que el pueblo tenía un problema, adivine quién acudía para ayudarles. No era el Chapulín Colorado ni Superman. Era Dios teniendo cuidado de su pueblo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Pero algunos de nosotros no creemos eso. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, el pueblo tenía dos problemas en aquel entonces. Se habían vuelto anárquicos. Lo vemos ahí. Vaya conmigo ahora al siempre en Jueces 21:25. Dice Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra vez el problema. Se habían vuelto anárquicos. Eso fue uno de los problemas. ¿Cuál fue el siguiente problema? Después vino otro problema. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7. Vaya rápido conmigo, por favor, porque se nos agota el tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 7. En tiempos de Samuel se entiende que fue juez y fue un profeta del pueblo de Israel. Y en el tiempo en el que él fue juez sobre Israel, pasó esto. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. Estamos hablando del pueblo de Dios. Recuerde que Israel es el pueblo que Dios escogió en Abraham. Y vinieron a Ramá para ver a Samuel, que era el juez de aquel momento. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora, ¿qué le dice? Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y le dice después Dios: conforme a todas las obras que te han hecho, todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, en un momento se volvieron anárquicos. Cada uno hacía lo que bien. Y después, ¿qué hicieron? Vaya pues, está bien, vaya. No vamos a hacer lo que nosotros queramos, vamos a hacer lo que el rey diga. Pero no vas a ser tú nuestro rey. Ponnos a un hombre como rey. ¿Qué le dijeron entonces? Que no querían el gobierno de Dios, sino que querían que un hombre lo gobernara. Y Dios le dijo: está bien, no te desechan a ti, me desechan a mí. Solamente diles lo que les va a pasar. Mire, hermano, y ahora yo le pregunto, nada más pregunto. Ya dijimos que de anárquicos tenemos un poco. Y de esa otra actitud de decir que no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, ¿tenemos o no tenemos?
¿Sí o no tenemos? Hay cosas en las que nosotros le decimos a Dios: Señor, en mis finanzas no te metas. Yo solamente ando buscando un Salvador, alguien que me dé vida eterna y me perdone mis pecados. En otras cosas no te metas, ni me andes pidiendo que ande predicando, que yo para eso no sirvo. Yo puedo venir 1 o 2 veces al mes a oír, nada más. Más no me pidas. O sea, entonces ¿quién es el rey, pues? ¿Ah? ¿O no es así la conducta de muchos cristianos de hoy en día? Claro, son los que no vinieron hoy, porque los que vienen hoy son gente sujeta al rey. Amén. Son gente sumisa al rey y al reino de Dios. Son los que no vinieron, en los que les tocaba sentarse ahí, ¿ve? Ok, entonces 2 cosas les pasaron. Y un problema más. Vinieron los israelitas, rechazaron el gobierno de Dios, dijeron queremos a un hombre, fueron anárquicos y luego hicieron algo también, y es lo que Pablo señala en la carta a los Romanos, en el capítulo 11 para ser preciso. Israel se perdió en el camino. Y cuando digo se perdió es que no sé cómo poder explicarlo. Es como que si dijéramos aquí al hermano Carlos, mire, a usted lo vamos a escoger porque a través de usted vamos a ayudar a toda la congregación. Vamos a hacer llegar ayuda a todo este pueblo. Entonces viene el hermano Carlos y se la cree. Aquí yo soy el mero mero. Y aquí sin mí, esto no funciona. Así que aquí el mero chivazo soy yo, el hermano Carlos. Y en realidad no es que él fuera el mero mero, sino que Dios solamente lo iba a usar a él para bendecir a todos. Podía haber sido él, o podía haber sido el hermano Oscar, o podía haber sido otro. Dios quiso que fuera él, pero vino él y se la creyó, como que él era el último chumpe de Navidad. Sí, es que ya estamos cerca, hombre, por eso es que hay que cambiarle. Como si él fuera el último chumpe y entonces él, y ya no, a caballo, ya, no, conmigo no se metan, porque acuérdense que yo aquí soy el especial. ¿Y qué es lo que hizo Israel con todos los demás pueblos de la tierra? Se la creyó. Y en realidad su misión era llenar de luz y de la gloria de Dios toda la tierra y no ser creído, ¿verdad? Para que se entienda mejor. Vamos a Isaías 42. Ya vamos a terminar, hermano. Ya estamos llegando al final de esta parte de la historia. Isaías 42 del 5 al 7. Además está bonita la historia. Dice Isaías 42 del 5 al 7. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, le está diciendo a Israel, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Y por qué más? Por luz de las naciones. ¿Para qué constituyó Dios a un pueblo? Para que fuera luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa era la misión de el pueblo de Israel. Pero vemos en el tiempo en que vino Jesús, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel? La pregunta es, ¿ellos eran incluyentes o excluyentes? ¿Cuál era el carácter de la misión de los israelitas en aquel tiempo? ¿Eran incluyentes o excluyentes? Eran excluyentes. Eran lo que podríamos decir racistas. Y con todo respeto le voy a decir, si algún día usted tiene la oportunidad de viajar a Israel y vivir entre los israelitas, los que no son cristianos, aquellos judíos que todavía viven el antiguo pacto,
trate de comer con ellos. Siéntese con ellos. A ver cómo lo van a tratar a usted. Con todo respeto, hermano, son racistas. Para ellos, usted y yo seguimos siendo los gentiles a los que Dios nos escogió. Esa sigue siendo su posición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no les ha alumbrado Cristo. Ahora, nosotros no nos la creemos porque sabemos que estamos aquí para manifestar la gloria de Dios. Es que ese es el plan eterno de Dios. Dios nos puso aquí como representantes de su reino para traer la luz. Allí dice, para sacar a los que están, a los presos de la cárcel, para sacar a los que están en prisión, dice, a los que moran en tinieblas, para sacarlos, para anunciar las buenas nuevas de Jesús, las buenas nuevas del reino de Dios. Para eso estamos aquí, y no se nos olvide. Y yo quiero aprovechar este momento para recordarle a la iglesia que estamos aquí para hacer luz, hermanos. Y ser luz significa que tenemos que ir y contarles las buenas nuevas a otros. Ese es lo que estamos fomentando con la gran historia. Vaya y cuéntele a otro cuál es la razón por la que estamos aquí. ¿Por qué nos creó Dios? ¿Cómo nos creó Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Ahora usted lo conoce. Y cada vez lo va conociendo mejor. Y sabe cuál es su papel en ese plan. Usted debe saber dónde encaja usted en ese plan. Y debe asumir responsabilidad por ello. Entonces, lo último con lo que quiero terminar: el pueblo de Dios, del que habló Dios allá, al que Dios llamó en Génesis 12, no eran los descendientes biológicos de Abraham, sino los descendientes de la promesa, los escogidos de Dios. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos del 6 en adelante. Esta es la última cita y con este terminamos. Romanos 9, del 6 en adelante. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, dice Pablo hablando de los israelitas, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es eso? O sea, no son los descendientes biológicos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de ¿quién dice? Oiga, ¿cómo cambia el término ahí? Estaba hablando de los descendientes de Abraham y se pasa a decir los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Es decir, que de quien está hablando es de la descendencia de Dios. Usted y yo somos la simiente de Dios en la tierra. Eso somos, nada más y nada menos. Dice, leo de nuevo el 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los de la promesa. No los que son biológicamente descendientes de Abraham, sino los que son de él. ¿Y quiénes son esos? Efesios 1, del 4 en adelante, veíamos que nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados como hijos suyos. Así es que usted y yo somos hijos de Dios, pero no nos la debemos creer. No caigamos en el error, ni tampoco nos volvamos anárquicos, haciendo lo que nos da la gana, ni tampoco caigamos en el error de rechazar el gobierno de Dios y hacer lo que otros dicen. Seamos el pueblo de Dios, vivamos para la gloria de Dios, cumplamos el propósito de Dios, amoldémonos a la voluntad de Dios. Si venir a la casa de Dios es lo mejor que usted y yo podemos hacer, mis hermanos. Yo no entiendo cómo es que a algunos les pesa venir a la casa de Dios. No han entendido todavía para qué Dios los creó. Fuimos creados para la gloria y alabanza de su gracia. No lo olvide, recuérdelo siempre. Y termino haciéndoles solamente las conclusiones de la historia, de esta parte de la historia. Número 1, el hombre
por su propia cuenta es incapaz de agradar a Dios. ¿Sí? El egocentrismo abrió las puertas a la maldad del hombre. En medio del caos y de la degradación humana, el Rey Eterno tiene una voz de esperanza que reitera la promesa de la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. El pueblo de Dios no son los hijos biológicos de Abraham, sino los descendientes de la promesa. Y la elección de Dios para su pueblo siempre ha sido por gracia. Todo el plan redentor descansa en la fidelidad del Rey al pacto eterno que hizo desde antes de la fundación del mundo. Así es que permanezcamos nosotros fieles a ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias. Eres Dios, eres Rey de la tierra.